Esto es El Lagarto Culto. Arte, literatura, historia, música, libros, política, cine y filosofía. Un programa de análisis, debate y entrevista. Porque los lagartos también leen. El Lagarto Culto. Bienvenidos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de El Lagarto Culto, aquí por Sintonía UTAP, en el 102.5 de FM. Yo soy Ismael Carballo, saludo a mi querido amigo Iscotl Jiménez. Ico, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ismael? Muy bien, muy buenas noches, aquí listos y con un invitado de lujo, ¿eh? Otro programa más de Así Lagarto es. Culto, porque pues los temas se atropellan, se agolpan en la mesa, en nuestra mesa de redacción, como suele decirse, porque varios acontecimientos importantísimos, sobre todo a escala internacional, han tenido lugar en los últimos días. Se cruzó Semana Santa, hay que decirlo también, y en efecto vamos a tratar dos de ellos de manera particular con un invitado, como dices, de lujo. Se trata del doctor Jorge Abdo. Jorge, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a Lagarto Culto. Bienvenido a Lagarto. Los temas son los siguientes. No habíamos podido tratar el acontecimiento, Iscotl y yo no lo habíamos podido tratar. El atentado que tuvo lugar en Bruselas, el atentado yihadista que tuvo lugar en Bruselas, que se suma, como ya eso sí lo hemos comentado en otros programas, se suma a otros atentados que están teniendo lugar en el despliegue de una estrategia que hay que explicar históricamente, porque tiene muchísimas variables y es de gran complejidad el problema. Y también, por otro lado, como lo hemos hecho en otros programas, que tratamos varios temas que están metidos en la agenda internacional, vamos a hablar también de la visita de Obama a Cuba, que es otro también acontecimiento importante que no podemos dejar de lado para ver sus implicaciones tanto continentales como en la escala, digamos, en el orden internacional, porque evidentemente la visita de Obama a Cuba cierra un periodo, un ciclo histórico, y habrá que ver cuáles son las variables de lo que está por venir. Así que bueno, pues los dos son de alta densidad ideológica, de alta problematicidad política y religiosa, así que por donde quieran comenzar, Jorge, Iscoatl. Sí, pues a mí me gustaría preguntarle al doctor, que por cierto tengo entendido que es experto en el tema de religiones, que nos platique un poco, ¿no? Que nos ponga un poco más de contexto respecto a esto. Finalmente Ismael y yo lo hemos platicado en varios programas. La religión vuelve a ser un problema central, fundamental. Bueno, quizá no es que nunca haya dejado de serlo, sino que simplemente mediáticamente dejó de estar, digamos, con el protagonismo que realmente merece en la historia de la humanidad. Entonces, doctor, ahí sí nos gustaría que nos pudiera poner un poco más en contexto, como algunas coordenadas, ¿no?, respecto al tema religioso y cómo podríamos utilizarlo para abordar el tema. Sí, cómo no. Bueno, mira, básicamente la religión siempre, sobre todo en Oriente Medio, ha sido un elemento fundamental en la discusión política y en el desarrollo, digamos, de los estados. O sea, muy cambiante el asunto. En el siglo XX es un tiempo en el que desaparecen países, surgen otros. El tema de Palestina se vuelve un asunto fundamental. A mí me parece que ahí está el origen de toda la problemática, independientemente de que ahora el Estado Islámico lo que intente es restaurar el califato que en su oportunidad existió. No es una cuestión nueva, no lo están diseñando ellos ahora, sino que ya hace muchos años, mucho tiempo, hubo un califato que justamente tenía que ver con Irak, un poco con Irak, con Siria, y ellos lo que intentan, bueno, de manera pues un poco, más bien, sin el poco, radical, es restaurar ese califato y aplicar la ley islámica con todo rigor. Pero bueno, en el fondo, la temática es que Palestina fue la gran víctima de la creación del Estado de Israel. Y ese es un problema enorme, que además demuestra inequidad, demuestra una doble victimización de los palestinos. O sea, no solamente le quitaron sus tierras, sino que están encarcelados en los lugares donde fueron confinados, por así decirlo. Demuestra que hay un doble discurso a nivel internacional, que una cosa es lo que se firma, lo que se pacta y lo que se acuerda, sobre todo en la ONU, y otra es lo que realmente el Estado de Israel permite y Estados Unidos que le hace segunda. O sea, vamos ahí, ha habido decisiones históricas en la ONU en donde solamente votan en contra de una resolución de la Asamblea General Estados Unidos e Israel. Y alguna isla. Pero bueno, pero en general la votación es
total y absolutamente a favor de una cuestión que tenga que ver con el Estado palestino, con resolver algún problema que está vinculado con el Estado palestino o con la causa palestina, para ser más exactos, pero bueno, obviamente como Consejo de Seguridad, ustedes saben, se maneja a través de miembros que son permanentes y no permanentes, y de que algunos tienen veto, y en el caso de Estados Unidos tiene veto, pues cualquier resolución en la que ellos no están de acuerdo es vetada. Entonces ahí tiene un problema permanente, eterno. Eso da origen a Hezbollah, Al-Fatah, por citar simplemente dos nombres, ¿no? Coincidentemente, Al-Fatah surge en 59, cuando tiene lugar la Revolución Cubana. Sí, claro. Pero bueno, no es una coincidencia, simplemente, sí, pero no está vinculado. Entonces, y todos estos años que hemos visto cómo ya parece que se va a resolver el tema, no se resuelve. Parece que ahora sí va a haber un Estado palestino, siempre no. Parece que ahora sí, etc. Y las declaraciones de Netanyahu, por ejemplo, que está ahora al frente del Estado de Israel, bueno, pues son radicales en el sentido de que por ningún motivo, bajo ninguna causa, que porque ellos tengan que proteger sus fronteras que por cierto son fronteras ilegítimas, porque se quedaron con parte adicional de lo que no les correspondía originalmente. Entonces, en este contexto, en este mundo, entonces tenemos el tema de Irán, que se maneja aparte. O sea, Irán no es árabe. O sea, Irán no pertenece al pueblo árabe. Irán es persa, es el pueblo persa. Y bueno, sí, son islámicos, sí, por supuesto, y tienen al Corán como referente, y creen en Mahoma, sí, pero tienen su propia forma de interpretar el asunto. Y por el otro lado, tenemos el tema de Siria, que bueno, ese es un pueblo árabe, pero que generalmente se ha manejado por una especie de casta, que es la que ha gobernado al pueblo sirio. Luego tenemos a Arabia Saudita, que bueno, pues es una monarquía medieval, y decir medieval ya es decir ser simpáticos en el término, porque realmente ni siquiera medieval, o sea, es una monarquía totalmente autoritaria, ¿no? Y sin ningún sentido. Y tenemos el caso, por el otro lado, o estaban Irak y Libia. Irak y Libia, que eran países que, bueno, de alguna manera estaban dirigidos por dos dictadores, sí, efectivamente, dos dictadores, por dos personas que se usa el término incluso sátrapas, en el caso de uno en particular, por dos, digamos, dirigentes o líderes que efectivamente causaron mucho problema, pero que tenían, y perdónenme la expresión, controlado el tema en el Oriente Medio. En todo este enjuague, digamos, en todo este asunto, están los traficantes de armas, por supuesto, y la gente que se enriquece a través de los movimientos bélicos que se dan en la zona. Y claro, atrás de todo, siempre está quién financia, quién da las armas y quién apoya utilizando la religión. Entonces, originalmente era la idea, la Revolución Árabe, por ejemplo, esta primavera árabe, quiero decir, reciente, la idea fue quitar del poder a los dictadores. La idea era en sí muy interesante, para que haya una democracia. Muy bien, pero ¿qué pasó en Egipto? Ganan los hermanos musulmanes. Y entonces, en consecuencia, ahora tenemos otro gobierno peor que el que estaba. ¿Qué sucedió en Libia? Es un caos, absolutamente un caos. No hay gobierno porque las tribus libias, y son tribus así en el sentido auténtico, que Gaddafi las controlaba. De cierta forma, sí, están gobernando. ¿Qué pasó en Siria? Debilitaron al Estado sirio. Y en ese instante, debilitado el Estado sirio y debilitado el Estado iraquí, o sea, ya no están los líderes, bueno, uno sí está, pero debilitado, con una posición interna muy fuerte y debilitado el Estado iraquí, entonces aparece casualmente al-Baghdadi con todo su grupo, diciendo nosotros vamos a restaurar el Estado Islámico y vamos a poner aquí orden y vamos a aplicar la ley Sharia y vamos a devolverle al pueblo musulmán su dignidad y vamos a devolverle su presencia en la historia. Eso es el regreso del Islam en la historia. Claro. A propósito de la religión. Porque somos mayoría, quiero decir, y por lo tanto tenemos que aplicar. Muy bien. Entonces entran como pan en mantequilla, o sea, sin problema, con cuchillo de mantequilla, quiero decir, sin ningún problema. No hay oposición. Irak acaba de tener una guerra muy fuerte, tiene problemas internos, no hay Estado, pues, en Irak. Y en el caso de Siria, pues, parecido. Les puedo comentar algo en lo personal. Yo estuve en Siria en 2009.
Y estas ciudades hoy muy famosas como Homs, Raqqa, Damasco, Alepo y algunas otras, yo las recorrí, las he visto en casi un mes, y bueno, lo que tú ves ahora no das crédito. Pero es porque, bueno, el grupo del poder se negó a dejar el poder, pues eso es evidente, y al mismo tiempo, entonces vieron la oposición interna y la lucha contra el Estado Islámico, y entonces se intervino Hezbollah en el tema y otros grupos religiosos, políticos, bélicos, vamos a llamarle así, que estaban participando en el tema. De manera que, si la religión es el origen, sí, claro. Si la falta de un Estado palestino también, por supuesto, pues es una causal ideológica. Claro. Pero en el fondo son los intereses mercenarios, los intereses, digamos, los traficantes de armas y de la gente que está en el asunto, y la complacencia, y yo esto lo digo con toda, digamos, pues lo que significa lo que voy a decir, con las cuestiones del Estado de Israel, que en cierta forma pues también ha contribuido al desorden. Todo lo que no le afecte sus fronteras, pues ellos no se meten y dejan correr. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una situación tan difícil como la que hemos visto en los últimos años. Niños asesinando personas en nombre del Islam, cuando el Islam es todo lo contrario. El Islam es una religión que busca el paraíso, que busca la armonía, que busca la felicidad. O sea, el Islam es verdaderamente diferente a todo lo que se difunde, a toda esta idea, pues, de que las mujeres no existen, de que no deben ni siquiera pueden manejar un vehículo, ni siquiera pueden salvar a una persona, que tienen que estar recluidas en su casa. Todo eso no es así. Eso es una deformación de cómo entender el Islam. E impulsada también por Arabia Saudita, ¿no? Sí, por supuesto. Con la permisividad de los Estados Unidos también, ¿no? Y de Israel. Sí. Y de Israel. Yo insisto mucho en eso, que Israel ha estado muy quietecito en los últimos, sí, pero no, ellos están atrás de todo. Porque ¿quién permite que haya tantas armas en la zona? ¿De dónde vienen las armas? ¿Quién las vende? Entonces no puede ser más que Estados Unidos o Rusia. Ahora que mencionas Rusia, ¿cómo harías el análisis yéndonos un poco para atrás cuando existía la Unión Soviética y ya que no existe? ¿Qué papel jugó la Unión Soviética? Sobre todo en el contexto, para situar esto en el contexto de la Guerra Fría. ¿Qué hizo la Unión Soviética? La Unión Soviética lo que hizo fue equilibrar. Mientras la Unión Soviética existió, 17 repúblicas, bajo el mando de un solo grupo, el Soviet Supremo, el Kremlin. Mientras eso ocurrió, bueno, pues la Unión Soviética equilibró en el mundo. Y bueno, Pacto de Varsovia versus OTAN, el imperio soviético versus el imperio norteamericano, los aliados americanos con los aliados soviéticos, o sea, había una especie de equilibrio mundial. O sea, la Guerra Fría fue más que nada equilibrio. Pero claro, de cualquier manera la Unión Soviética empezó a tener, digamos, a perder fuerza, sobre todo a partir de que no pudo lograr que el pueblo árabe lograra, valga la redundancia, ganar la primera gran batalla contra Israel. O sea, con Nasser. La guerra, sí, o sea, la guerra de los 6 días también me refiero, ¿no? O sea, en ese momento, sí, claro, en ese momento la aviación soviética, el apoyo soviético y todo lo que los soviéticos habían vendido en la zona, pues se vio que realmente pues no era para tanto, ¿no? Ahora está resultando más eficiente la aviación rusa y la presencia rusa en la zona para tratar de parar primero al Estado Islámico y luego sacarlo de esa zona, de ese rumbo, que lo que en un momento fue haber hecho la Unión Soviética en favor del pueblo árabe. O sea, ese es un asunto muy importante que hay que tomarlo en consideración. Jamás pudieron ellos lograr que Yasser Arafat tuviera los triunfos que Yasser Arafat, como aliados de los soviéticos, pensó que iba a poder tener. Vamos a hacer un corte. Estamos conversando con Jorge Abdo sobre el conflicto del Estado Islámico y con más temas de los que hablemos en un minuto, porque los lagartos también leen. El lagarto oculto, ya volvemos. Ingeniería en Química de Procesos Industriales. La ingeniería en química de procesos industriales está dividida en 3 áreas: fluidos de perforación, prevención de corrosión, química industrial. En el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial,
aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima. Al término de la ingeniería en química de procesos industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima. Licenciatura en Gastronomía. En esta carrera aprenderás técnicas de cocción, montajes y estandarización de platillos, producción de alimentos a gran escala, logística de eventos gastronómicos, servicios de alimentos y bebidas, catas de vino, maridaje, repostería, cocina internacional, diseño de menús, diseño de cocina y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en restaurantes, hoteles, cruceros, comedores industriales, comedores escolares, supermercados, panaderías, pastelerías, realizando consultorías como chef instructor o creando tu propia empresa. ¿Qué tal? Buenas noches, ya estamos de vuelta en una nueva emisión de El Lagarto Oculto por Sintonía TAP 102.5 de FM, en este programa interesantísimo con mi amigo Ismael Carballo y con un invitado de lujo, el doctor Jorge Abdo Francis, quien, no me daría el tiempo para dar la larga lista de reconocimientos y de puestos que ha tenido, pero entre otras cosas pues ha sido rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y creo que eso es un mérito suficiente para que sea reconocido por todos los tabasqueños. Doctor, hacía un repaso general, digamos con el nivel geopolítico, ¿no?, de lo que ocurre en la región, y platicábamos, digamos, del peso específico de las potencias y del papel que jugaron. Ahora parece de pronto que Europa está diluida, que no existe, digamos, como una nación o algún estado que levante la mano y diga vamos a definir el rumbo, vamos a hacer un frente en común y vamos a poner, digamos, vamos a tomar un papel mucho más activo en la definición de lo que nos compete a nosotros como Unión Europea, considerando lo que ocurre en Oriente Medio, ¿no? De pronto parece que la política exterior europea ha sido bastante laxa y no ha querido tomar postura concreta sobre lo que ha pasado, no solamente en estos años recientes, sino en las últimas décadas en la región. En ese sentido, ¿cuál es la percepción que tiene usted de lo que pasa actualmente, ¿no? Digo, no existen de pronto, ya no hay figuras como Richelieu, por mencionar algunas referentes históricos, pero ni siquiera existe una como Kissinger, ¿no? O sea, no recuerdo yo, por lo menos, digamos, en la política exterior actual en el mundo, como un referente o alguien que levante la mano y diga, señores, por aquí va. Sí, Federica Mogherini, que era la jefa de política exterior y seguridad europea, se puso a llorar desde Amán, Jordania, cuando lo del atentado, pues ahí está. Bueno, es que estamos viviendo una época de mediocridad política en todos los niveles, no solamente en Europa. Lo que ocurre es que hay una ausencia de liderazgo. ¿A qué se debe eso? ¿A qué crees que...? Yo tengo una tesis. A ver. La guerra. Sí, por supuesto. La guerra tiene que ver con el asunto. O sea, es preciso tu comentario. Yo sostengo que los grandes estadistas europeos de la posguerra, literalmente, Mitterrand, Kohl, Adenauer, todos estaban haciendo las cosas en serio porque venían de una guerra. Pero como ya no hay guerra, entonces los políticos de ahora, la clase política de ahora, ya es totalmente mediocre, me parece. No sé qué piensas tú. Por supuesto que es mediocre. Y aparte hay otro elemento. Hay una carencia de formación política. O sea, perdónenme la expresión que voy a usar porque no es utilizar, pues no es, pero lo digo coloquialmente. O sea, cualquiera llega a puestos importantes. Sí. Y cuando eso ocurre, entonces, que es una ventaja de la democracia. Ahí estás tocando nervio, estás tocando la médula. Es una perversión de la democracia. Claro. Porque entonces lo que estamos viendo es que, pues es posible que las masas decidan, o el pueblo decida, por aquel que evidentemente no reúne las características técnicas o más adecuadas para ser el presidente de un país, o primer ministro, o el líder, pero sí reúne ciertos elementos de carisma
aparentemente de carisma, que le permiten empatía con el pueblo y que eso le da la oportunidad de llegar al poder. Y bueno, vemos situaciones muy difíciles y graves, que es el caso, pues Argentina es un caso específico en ese sentido, o sea, varios presidentes argentinos, esta época de los presidentes por minuto, ¿no? O por espacios muy breves, y en otros países, Perú, eso sería otro caso, hablando de América Latina, y podemos hablar de muchos otros. Pero bueno, volviendo a Europa, vean por ejemplo lo que acaba de suceder. El primer ministro de Islandia, si mal no recuerdo, ha sido obligado a renunciar porque el pueblo, la gente que lo quería, que lo respetaba, se siente agraviada porque el señor aparece su nombre de alguna forma en este escándalo internacional que en los últimos días ha estado en toda la prensa y en todos los medios más bien, de los papeles de Panamá, que ya Panamá protestó por el uso del nombre. Me parece correcto eso de que no tiene que ser papeles de Panamá, tendría que ser papeles del despacho fulano de tal, no papeles de Panamá. Está denigrando al país entero, ¿no? Exactamente, al país entero. Es una especie digamos, de colapso para el país y una especie de acusación manifiesta de que ahí todo se hace mal, lo cual no es así, no es del todo cierto. Pero volviendo al asunto, entonces tú revisas la historia de España. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que después de Franco, que fue un desastre para España, sobre todo ya en los últimos años, aplicando el garrote vil, en una España medieval, en una España total y absolutamente antidemocrática y demás. Bueno, hubo elementos, hubo gente que destacó, que dio muy buenos resultados y que de alguna forma impulsó la democracia e impulsó el desarrollo del país. Hasta Felipe González, que con todos sus defectos fue un liderazgo bastante, digamos, cercano a lo que se espera de un político. Sí. De un no se puede negar eso. Político comparado con Zapatero. Ahí voy, de un político progresista. Y de repente aparece Zapatero y aparece Aznar, y bueno, España se desploma. Y está ahorita en una situación en la cual pues ni siquiera gobierno hay. Porque además el niño que era callado, el niño que nunca opinó, el niño que creció siempre en la sombra, o sea, el señor Rajoy, ¿verdad? Hoy dirige o intenta dirigir ese país con muchos problemas. Entonces ahí tienes toda una saga, vamos a utilizar el término, de personas ausentes de liderazgo. Vamos a Francia. O sea, tú ves a François Hollande. ¿Qué te parece él? No, muy mal, enfrentando la crisis que produjeron los atentados de noviembre, y tú dices, y va de banda en banda, o sea, da un bandazo, da otro bandazo, ya iba a quitar la ciudadanía, siempre no, que siempre sí, que esto, que lo otro. O sea, no tiene una definición de qué hacer, porque no están preparados para enfrentar un problema de esa magnitud, que se fue creando conforme los años pasaron y que se fue incubando. Entonces, el ejemplo concreto. Y para terminar, los políticos belgas. O sea, ¿cómo es posible? Ya digo, por citar más tres ejemplos, también hay ejemplos positivos, como es el de Angela Merkel, la alemana, que es la que más o menos tiene cierta idea y trata de conducir lo que tú me preguntabas, cuál, la crisis en la que está Europa y evitar la posible desintegración de la Unión Europea, que es una apuesta también de algunos grupos de poder internacional para ganar. Siempre el tema es ganar más y ganar más. Y la Unión Europea como bloque, pues obviamente limita las posibilidades de ganancia de muchos grupos internacionales. Entonces, bueno, también este movimiento de la geopolítica va vinculado con la parte económica. Sí. Fíjense que respecto, que la pregunta de Scott le fue muy pertinente porque me llegó de España, precisamente de una red social en la que estoy, un mensaje que están compartiendo en donde Noruega, no sé si sabían, Noruega prohibió las mezquitas en el país. Entonces la nota dice: Noruega ha prohibido a Arabia Saudita financiar mezquitas mientras que no permita construir iglesias en su país. El gobierno noruego ha dado un paso importante a la hora de defender la libertad en Europa frente al totalitarismo islámico. Jonas Gahr Store, ministro de Asuntos Exteriores, ha afirmado que se rechazarán las donaciones millonarias de Arabia Saudí y varios empresarios musulmanes para financiar la construcción de mezquitas en Noruega. Según dicho ministro, las comunidades religiosas tienen derecho a recibir ayuda financiera, pero el gobierno noruego, excepcionalmente y por razones lógicas, no apoya la financiación islámica en cientos de millones de euros. El ministro apuntó que será una paradoja y antinatural aceptar las fuentes de financiación de un país donde no hay libertad religiosa, es decir, donde no se permite que se crean iglesias católicas o protestantes. Este es un tema que se está generando, o sea, no nomás en Noruega, en general. Mira, acabo de leer una entrevista al expresidente de Uruguay y hoy senador uruguayo, Pepe Mujica. Sí. Muy interesante la entrevista.
donde dice que se equivocó y que no volvería a hacer lo que en su momento impulsó. ¿Qué es lo que impulsó? Que 5 personas que estaban privadas de la libertad en Guantánamo se fueran a Uruguay. Sí. Que provocó reacciones adversas, que ellos nunca se adaptaron a la realidad del Uruguay, que se incluso atacaron al gobierno uruguayo por haber cumplido su palabra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que en vez de ser una cuestión positiva, resultó negativa, y dice él, porque ellos no partieron de la premisa básica. Y esto vale para todo, no nada más para este momento de que 5 personas que estaban detenidas en Guantánamo y que se van a Uruguay, uno pensaría, están muy agradecidos, están muy contentos. Olvidó el expresidente uruguayo que eran gente de Al Qaeda. Olvidó el expresidente uruguayo que eran terroristas, que efectivamente sí eran terroristas y que estaban vinculados a redes internacionales de terrorismo. Y que esa gente no tiene, no piensa igual o no razona igual que los demás, ¿no? Entonces, dijo, es que ellos perdieron de vista que a la tierra que fueres, usó este término, haz lo que vieres. Por ejemplo, se armó un debate en Uruguay, a propósito de lo que acabas de mencionar, porque ellos se casaron por la legislación islámica, 2 de ellos, sin haber contraído primero matrimonio por la legislación civil. Y entonces los católicos protestaron. ¿Cómo es posible que a los católicos y a los que profesan la fe católica se les exija, para poder casarse por la iglesia, tener el documento que acredite que ya contrajeron matrimonio por la vía civil, y a estos no? Por citar un solo ejemplo de lo que pasó, lo que desencadenó la presencia de 5 ex detenidos de Guantánamo en Uruguay. Claro. Y la recomendación que hace Mojica de que ya no lo hagan y que no lo sigan haciendo. Como no tiene pelos en la lengua, Pepe Mujica dice lo que le viene en gana, y ahora más si no es presidente. Y que ya no sigan, y que ya no, que fue un error, y lo asume como error. Sí. Valioso la declaración. Viniendo de quien viene. Sí, lo asume como error, lo asume como diciendo, me equivoqué. Claro. Así. Porque puede ser atacado de intolerante inmediatamente. Pero ahí es donde voy a la segunda parte. Ese es el tipo de políticos que el mundo necesita. Claro. Un político que diga públicamente, me equivoqué. Claro. Sí. Y eso es muy difícil encontrarlo en los políticos de hoy, que generalmente todos son casi perfectos según ellos. Sí, ¿no? Porque yo lo que quería comentar, me parece que es cierto, no se puede negar que la fundación del Estado de Israel en el 48 es un punto de inflexión decisivo en el siglo XX. En el siglo XX. Así es, en el siglo XX, porque lo que yo advierto es que, no vamos a negar eso, pero hay una dialéctica que desborda la creación del Estado de Israel y que está haciendo colisionar la plataforma occidental, que es cristiana, y ahí está el problema, con la plataforma islámica. Entonces, digamos que en el siglo XX, eso estalla en 1928, cuando se fundan los hermanos musulmanes. ¿Por qué se fundan los hermanos musulmanes en Egipto? Porque Ataturk transforma el Imperio Otomano en una república, digamos, de modo occidental. Entonces, pero ahí Turquía está también tocando, es que Turquía es el otro factor es que otro factor habíamos dejado de lado. El Imperio Otomano y Turquía es el que le compra petróleo al Estado Islámico, por ejemplo. Claro. O sea, parte del financiamiento del Estado Islámico, pero Erdogan del autodenominado Estado Islámico, o ISIS, como también se conoce, es que Turquía, de alguna manera, para evitar que los kurdos sean apoyados por el Estado Islámico, que ese es otro problema, que aunque es un problema regional, digamos, un problema local o focalizado entre los kurdos, el Kurdistán, pues, y los turcos, de todas maneras influye. Entonces, ahí tenemos una situación que también ha afectado. Esta permisividad, usando un poco el término que hace rato Iscoal manejaba, de varios gobiernos de la zona que han hecho que ellos vengan. A ver, ¿cómo es posible que circule tanta gente por la zona si están boletinados, si hay ficha roja de Interpol, si están en las redes de terrorismo, si se conocen sus nombres, si se conocen, etcétera, ¿no? Pero ¿qué habría que hacer entonces con los refugiados, por ejemplo, que también es otro tema delicado? Es que el problema de los refugiados viene fundamentalmente de Siria. Sí. Entonces, ¿quién empezó el problema en Siria? Al-Qaeda. No, Al-Qaeda no. En Siria empezó la oposición al gobierno de Bashar al-Assad. Okay. ¿Y quién financió esa oposición? Estados Unidos. Claro, hombre, Estados Unidos y algunos otros grupos. Y a Bashar al-Assad lo apoya Putin. Y no nada más Putin. Y China. Irán. Irán, claro. Sí, es que está la dialéctica chiitas, suníes. O sea, no hay refugiados iraníes. Claro. Los refugiados son sirios, afganos, pakistaníes, pero fundamentalmente sirios. Los refugiados que tú ves en las cámaras de televisión, que tú ves ahí, son sirios. Porque falta África, que no claro. hemos tocado el tema. Bueno, tenemos que irnos a un corte. Vamos a regresar al tercer bloque de este programa.
Una charla interesantísima, dando bastantes datos y tema coordenadas. peleagudo. Así es, da para mucho más, nos darían 2 programas enteros y no acabaríamos. Pero bueno, ya vamos a volver porque los lagartos también leen. El lagarto oculto, ya volvemos. Ingeniería en mantenimiento industrial. En esta carrera aprenderás a mantener en operación constante los equipos industriales, aplicando la normatividad en las áreas eléctricas y de seguridad de higiene, así como determinar el tipo de mantenimiento tanto preventivo y predictivo. Detección de fallas, pruebas destructivas y no destructivas, análisis de vibraciones, entre otras. Así como también a diseñar y elaborar piezas en 3D, programación y construcción de sistemas automatizados y de robótica. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria eléctrica, mecánica, petrolera, automotriz, manufacturera y de servicios. TSU en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia. En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas, elaborando propuestas de inversión, puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. Ya estamos de vuelta, eso es el Lagarto Oculto. Estamos conversando con Jorge Abdo sobre 2 temas en particular. Pasamos al segundo. Es imposible ser, digamos, resolutivo, ¿verdad? O ya arribar a alguna conclusión sobre un conflicto en marcha, como es el conflicto con el Estado Islámico. Pero bueno, se trata de dar un poco más de claves y de variables para interpretar el curso de las cosas. Hablemos ahora un poco de la visita de Obama a Cuba, que también pues cierra un ciclo histórico, un acontecimiento fundamental de la Guerra Fría, que llega a su fin, abre una nueva etapa que habrá que ver cuál es la marcha de las cosas. Yo planteo que la alternativa histórica de Raúl Castro va a ser o Gorbachev o Deng Xiaoping, y me parece que va a ser Deng Xiaoping, es decir, el Partido Comunista de Cuba no va a soltar el poder, va a liberalizar la economía, pero va a mantener el control del poder político. Esa me imagino que va a ser la opción que van a querer, no así la de Gorbachev, que liberalizó economía y liberalizó el sistema político, y llega Yeltsin y se hace un caos para que después llegara Putin. Pero bueno, es una manera de entrar al tema. No sé qué piensas tú de, pues coincido, de Cuba. Coincido absolutamente contigo. Me parece que Raúl Castro en ningún momento va a permitir que lo que su hermano, porque él es simplemente una figura secundaria de este asunto, que lo que su hermano construyó junto con el equipo que lo ayudó en su momento, se desbarate en sus manos. O sea, cualquiera otra persona sí, pero no Raúl Castro. Entonces, por supuesto que no se va a ir por el lado de Mikhail Gorbachev, por supuesto que no habrá una transformación radical en este momento, mientras Fidel viva. Y como Fidel parece que tiene pacto con no sé quién, entonces, pues ahí, mientras él esté vivo y ve lo que acaba de hacer, pues la forma, la carta esta en la que reflexiona pues de manera bastante dura en relación con la visita de Obama a Cuba. Entonces Raúl va a tener que seguir jugando el frágil equilibrio de no romper con su hermano y de seguir avanzando en algunas reformas o en algunos temas que le permitan a Cuba posicionarse en forma distinta, pero no radicalmente, sino es un cambio gradual, sí, paulatino. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que lo que Cuba tiene que evitar a toda costa es convertirse, digamos, en el centro de una disputa entre los intereses del Partido Republicano, las ideas del Partido Demócrata, los cubanos que viven en Estados Unidos y los cubanos que están en Cuba. Porque entonces en ese momento todo lo que se pudo haber avanzado, todo lo que se pudo haber construido,
pues va a complicarse. Entonces ahí tiene que aprovechar la coyuntura Raúl Castro y ojalá esté a la altura de las circunstancias, ¿verdad?, en este momento, con el equipo que lo rodea, que hay personas ahí muy inteligentes, brillantes, formados, esos sí son formados, ¿verdad?, muchos de ellos, para poder lograr transitar, pues si no completamente a la democracia, que lo dudo mucho que eso ocurra. Su intolerancia la acaba de demostrar cuando se le habla de los presos políticos y exige que le den la lista, pues ¿quién le va a tener? No la tienen ellos. Pero bueno, sí transitar hacia una forma, digamos, más abierta de gobierno y una forma más abierta en la parte de la economía, pero sin romper con los derechos sociales adquiridos por el pueblo cubano. O sea, en Cuba, mientras estén los Castro, va a ser muy difícil que podamos observar que la educación deja de ser gratuita, que la salud deja de ser gratuita, que los libros prácticamente son regalados, que la cultura es un bien para todos, lo acaban de demostrar con la presencia de Rolling Stones y el concepto gratuito que ofrecieron, la parte de la seguridad social, lo que ellos entiendan por seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esta segunda generación de los derechos humanos, los derechos colectivos, los derechos sociales, los derechos culturales, que ha sido la base del andamiaje de lo que se conoce hasta hoy como la Revolución Cubana. Más que la primera generación, que obviamente está muy limitada, que son los derechos civiles y políticos, esta segunda generación. Derecho a la salud, a la educación, a la cultura, a la seguridad social, al empleo o al autoempleo, si tú me lo permites, estos negocios, este esquema que ellos diseñaron de ocupación por cuenta propia, regulado, tolerado por el Estado, pero al mismo tiempo con cierto margen de maniobra, pero hasta ahí. Entonces me parece que no es tan rápido el asunto, ¿eh? No es tan sencillo. Ahora, logrará Estados Unidos, finalmente Clinton hizo en su época un recorrido similar por América Latina tratando de entrar a la región. Ahora, digamos, ya no están los Kirchner, Dilma Rousseff está en serias complicaciones con el cuestionamiento por parte de los casos de corrupción de miembros de su gobierno y con el caso Petrobras. Ya no existe Hugo Chávez, ¿no? Nicolás Maduro no representa, digamos, un liderazgo lo suficientemente sólido para amalgamar todas estas corrientes que el chavismo tenía de cierta manera cohesionadas. Y bueno, de pronto la visita de Obama a Cuba se entiende quizá como un intento nuevo de Estados Unidos por volver a entrar en la zona. Tiene un aliado en Mauricio Macri, fue Obama después de la visita a Cuba, creo que a Bariloche, a reunirse con él, y creo que está esperando un poco a que se sigan moviendo, pues, digamos, las aguas en América Latina, ¿no? Aparentemente, y eso es lo que hemos hablado Ismael y yo aquí en este programa, de pronto parece que la izquierda se empieza a desvanecer, ¿no? O lo que se autodenominaba izquierda en América Latina comienza a desvanecerse, y quizás simbólicamente pudiera ser, digamos, una estocada importante, si no mortal, no me atrevería a decir mortal, pero sí importante, el hecho de que los Castro acepten por lo menos que Obama, que un presidente estadounidense, pise suelo cubano, ¿no? No sé ustedes qué consideran ahí de lo que se puede esperar del papel de los Estados Unidos, independientemente de quién quede como nuevo presidente, porque finalmente ese es otro tema, ¿no? Hablamos de que los gobiernos son una cosa, pero la política exterior del Estado estadounidense es una cosa muy concreta. Y aparentemente ha sido inamovible en los últimos 30, 40, 50 años, ¿no? No, 200 años. 200 años, ¿no? O sea, ellos no tienen problema. No tienen duda. Los Estados Unidos tienen intereses, no tienen amigos. Sí. Punto. Esa es la base de su política exterior. Me parece interesante revisar eso, ¿no? ¿Hasta qué punto va a poder volver a entrar Estados Unidos a la región? ¿Qué tanta capacidad de negociación puede tener con los nuevos gobiernos? Y también, sobre todo, también la opinión pública, ¿cómo lo va a recibir? ¿No? Digo, porque un presidente como Obama tiene cierta legitimidad, ¿no? Digamos que ha sido, en términos de comunicación política, una imagen muy bien construida, ¿no? Muy bien vendida. Sí. Pero de eso a los intereses y la política del Estado estadounidense como tal, ya estamos hablando de los think tanks de los norteamericanos. Así es. ¿No? Mira, como dicen los cubanos, este negrito nos conquistó. Cuando entrevistaban a las personas, oye, sí, bárbaro, qué bien habla, qué bien. Sí, mira. En términos de comunicación política y en términos de, voy a usar otra palabra que no muy adecuada, pero de espectáculo político, es de 10 el tema. ¿Es de qué? De 10. Sí. De 10. El asunto, tú me preguntas, Estados Unidos vuelve a entrar a la región. Perdón, nunca se ha ido. O sea, Estados Unidos siempre ha tenido el control de la región. No importa que estuviera Hugo Chávez en Venezuela.
¿O tú viste que algún día Hugo Chávez se hubiese peleado realmente con Estados Unidos? ¿Hubiese provocado algún problema real a Estados Unidos? Jamás. Cuba, ¿cuál es la línea de defensa de Cuba? ¿Cuál es el argumento fundamental de los cubanos? No, pero el embargo es en contra de ellos, pero ¿cuál es el argumento fundamental para evitar que ellos tuvieran una invasión, que ellos fueran tocados con el pétalo de una rosa, militarmente estoy diciendo, bélicamente, no económicamente sí, por supuesto, que ellos eran la defensa en el Caribe de la lucha contra el narcotráfico, independientemente de otras historias que se cuentan? Pero bueno, ellos de alguna manera siempre vendieron eso, de que estaban, y la segunda parte es que durante ya muchísimos años dejaron de exportar la revolución. O sea, Evo Morales no tiene nada que ver con Fidel Castro. O sea, Evo Morales es un producto del populismo boliviano, si tú me lo permites, y además del reconocimiento de un pueblo multicultural, diverso, con raíces indígenas profundas, que lleva a la presidencia de su país a un indígena que recientemente le dijo: no te quedas eternamente como lo pretendes. Maduro, tú fuiste demasiado suave, Maduro no representa a nada ni a nadie. O sea, ese es un invento. Y bueno, están las pruebas, está demostrado. O sea, no ha podido resolver el problema. Perú es un caos. Ahorita, por ejemplo, si tú revisas el 10 de abril, va a haber elecciones. Aunque Perú nunca se ha inscrito en ese bloque de izquierda. Que pero más o menos Alan García coqueteó con el tema, en fin, ¿no? Y aparte, si tú revisas a Mariatti... Bueno, que el APRA es interesantísimo como partido político. Y revisas las tesis de Mariatti. Sí, de allá de la Entonces, torre. y de allá de la torre. Entonces, bueno, sí hay antecedentes. En este momento, Keiko Fujimori, la hija del presidente Fujimori, pues es candidata a la presidencia del Perú, y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Paraguay, pues es otro problema bastante complicado. Chile, Bachelet simplemente no puede, en esta oportunidad nueva que se le presentó de gobernar el país. Bueno, Brasil, ve el escándalo que traen, el constructor del nuevo Brasil, el líder, el hombre carismático, el gran personaje, el gran político, bueno, metido en una serie de enredos terribles, y ahora resulta, además, que el que impulsa el juicio político y que el que impulsa la, digamos, la defenestración de Dilma Rousseff, pues está involucrado en los papeles de Panamá, el presidente del Congreso brasileño. Entonces, bueno, a ver, ¿de qué se trata, no? Y finalmente, por hacer un rápido recorrido, ya Centroamérica ya ni siquiera los detenemos, ¿no? O sea, ¿En dónde, perdón? Centroamérica, no tiene ningún caso perder el tiempo. O sea, digo, en este aspecto, me refiero, en este punto de que ahí siempre ha estado Estados Unidos sin ningún problema, de ningún tipo. Entonces, sí está, por supuesto que está, y gobierna la región. UNASUR jamás pudo haber, sí tuvo cierta presencia, claro, pero no la legitimidad necesaria como para imponer medidas, digamos, en contra de los intereses de Estados Unidos, que finalmente es lo que a ellos les interesa, les cuenta, pues quiero decir. Correa, que es el más inteligente de todos, el de mejor discurso, el más articulado, el que sí sabe de políticas públicas, el que sí sabe de políticas vinculadas al desempeño, el que sí está formado en la administración pública, lo desbarató la baja del precio del petróleo. Entonces, si había que añadir un tema adicional de cómo esta situación de América Latina o estos países que ciertamente que podían pensarse como progresistas o como de izquierda o como de avanzada, como tú quieras, tenían ya problemas serios con la baja del precio del petróleo y la muerte de Chávez, pues definitivamente están totalmente fuera. Cuba no puede sustituir a Chávez. Claro. Cuba no, los Castro ya no están en condiciones de suplir el liderazgo de Chávez, que Chávez lo basaba su liderazgo justamente en el precio del petróleo y en la posibilidad de repartir y de ayudar a los demás. Eso se acabó. Entonces nunca fue una situación de gran calado, fue de coyuntura. ¿Cómo? A diferencia de la política norteamericana o americana, si tú me lo permites, en materia internacional, que desde que se diseñó siempre ha sido la misma. Por eso se llaman Estados Unidos de América, porque es la tesis del destino manifiesto. América para los americanos. Vamos a tener que hacer un corte más porque ya se nos fue el tiempo. Vamos al siguiente bloque, vamos a hacer un corte más porque los lagartos también leen. El lagarto oculto, ya volvemos.
ingeniería en gestión de proyectos. En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. Ingeniería en Tecnologías de la Información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en el Lagarto Oculto por Sintonía UTEP 102.5 de FM. Abordamos dos temas sumamente polémicos e interesantes. Nos darían muchos más programas para seguir debatiendo y discutiendo al respecto. Interesantísima charla aquí con el doctor Abdo. Y bueno, como es tradición en este último bloque, empezamos con las recomendaciones de libros. Yo, por mi parte, si me permiten empezar, Claro. el día de hoy les traigo unos libros que no tienen nada que ver con los temas que hemos tocado el día de hoy, que son de poesía. Se los debía, recuerdo que hace poco entrevistamos a algunos poetas que vinieron al Encuentro Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer Cámara, aquí en nuestro estado de Tabasco. Y bueno, descubrí dos libritos que me gustaron mucho. Uno es de Federico Díaz Granados, que es un poeta colombiano relativamente joven, 40, 41 años de edad. Una poesía un poco, digamos, cruda, en el sentido que no es, digamos, la poesía que normalmente se conoce como un poco romántica, sino que es hasta escatológica, por decirlo así. Tiene algunos textos interesantes de este editorial de poetas mexicanos que se llama Valparaíso, que tiene relativamente pocos años de estar operando y funcionando aquí en nuestro país. Se los recomiendo mucho por si les interesa. Este libro lo pueden encontrar en la Galería de Arte El Jaguar Despertado, aquí en la zona luz de la ciudad de Villahermosa. Otro libro que les traigo de poesía que a mí particularmente, lo he ojeado, no lo he leído todo, pero se me hace muy rico por la oferta que tiene, es este que se llama En el ombligo de la luna, antología de poetas del mundo, que es una compilación de algunos poemas derivados del segundo encuentro internacional de poesía que se organizó en la Ciudad de México en el año 2015. Tiene textos de poetas que, de países como Cuba, Colombia, Siria, Dinamarca, Lituania, Jordania, España, Egipto, México, Macedonia, Estados Unidos, por mencionarles algunos. Aquí lo interesante es que, el objetivo de esta compilación, de esta colección de poesía, es justamente tender un puente entre poetas que escriben en español y de algunas otras latitudes del mundo, con algunos otros idiomas, para revisar un poco las conexiones que a nivel, en este sentido de la técnica de poesía, pueden encontrarse. Se lo recomiendo muchísimo. También lo encuentran ahí en la Galería de Arte El Jaguar Despertado. En verdad los precios son muy accesibles, muy accesibles. Esto no me costó más de 50 pesos. Entonces vale la pena por si les gusta la poesía, y si no, pues también acérquense. Estos poetas tienen que ver con lo del Encuentro Iberoamericano de Poesía. De hecho, los mexicanos, Mario Bojorquez, Salí Calderón, vinieron aquí al Encuentro Iberoamericano de Poesía este año, aquí al estado de Tabasco. Y en general me he llevado unas gratas sorpresas, ¿no? A mí que me gusta leer poesía, pues sí, se los recomiendo. Entonces vale la pena que lo busquen. Y otros libros que les traigo, que es una colección publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México, que hace años tuve la oportunidad de comprarla cuando vivía en la Ciudad de México. Los perdí por algún asunto de mudanzas, pero lo vuelvo a encontrar aquí en la Casa de los Azulejos, aquí en la zona luz también de la ciudad de Villahermosa, que es la obra de poesía completa de don Carlos Pellicer Cámara. No tengo la necesidad de recordarles quién es Carlos Pellicer Cámara aquí a los tabasqueños,
pero en verdad son 3 volúmenes que edita la Universidad Nacional Autónoma de México junto con el Conaculta, donde reúne... ¿Perdón? Y Ediciones El Equilibrista, que es la... Fíjate que sí, no sabía... No ubico la editorial, sí. Pero... Sí, buenísima. Sí. Y, por ejemplo, bueno, entre algunos textos que recogen está, por supuesto, la obra plasmada en colores en el mar y otros poemas, que es una de las obras más, consultadas del maestro Pellicer. En el segundo volumen, Práctica de vuelo, también Reincidencias y cosillas para el nacimiento. Y en el último, digamos ya la obra del Pellicer, pues mucho más maduro, ¿no? Se los recomiendo, creo que todo tabasqueño y todo mexicano tiene la obligación de consultar la obra del maestro Pellicer. En verdad, esto me salió en 300 pesos. O sea, creo que es una ganga para lo que realmente representa esta obra, la obra poética del maestro Pellicer. Se la recomiendo muchísimo. Búsquenla en la Casa de los Azulejos. ¿Oportunidad de conocer a Pellicer? Sí, con él? Ya en sus últimos años, sobre todo cuando fue candidato a senador. Sí. Pues yo era muy joven en esa época, pero de cualquier manera tuve la oportunidad de acercarme a él, saludarlo. La última vez que lo vi fue en la Quinta Grijalva, en la toma de posesión del gobernador Trujillo García. En la toma de posesión del ingeniero Rubirosa, discúlpame, Rubirosa. Y bueno, él muere poco después, producto de una situación que le ocurre en su casa. Unos ladrones entraron y le robaron sus cuadros de Velasco y otros cuadros, pero lo que más él le afectó fue el robo de los cuadros de José María Velasco, y eso lo afectó mucho. Ya era un hombre mayor, de todas maneras. En ese momento era senador de la República. Era senador y bueno, pues muere, y entonces queda en su lugar el licenciado Nicolás Reynés Berezaluce, que era el senador suplente, que también ya falleció, pero que en ese momento pues empezó una carrera política muy importante a nivel federal. Ya la había tenido en Tabasco, y ahí ya pues le va muy bien. Fueron 2 senadores tabasqueños que pidieron licencia. Bueno, uno pide licencia y el otro muere, que es Pellicer, y pide licencia David Gustavo Gutiérrez, era otro senador por Tabasco, y entonces asume el Senado Óscar Cantón Cetina. Eliseo Antonio Campos Ramírez, discúlpame, Antonio Campos Ramírez, Cantón fue en otra ocasión. Eliseo Antonio Campos Ramírez asume la Cámara de Senadores, el escaño por Tabasco. Entonces son Antonio Campos Ramírez y Nicolás Reynés Berezaluce, siendo suplentes, se quedan en el Senado. Pero Reynés por esa causa, porque muere Pellicer. Pellicer hizo una campaña muy interesante, muy intensa, como candidato del PRI, en ese momento, a senador de la República, y es parte de aquel famoso discurso que se ha citado muchísimo, de que ni con toda la miel del mundo se podría endulzar la amargura del pueblo chontal. Es una frase más o menos que pronuncia Pellicer en la época en que fue candidato. Y decía Iscóbal que la poesía no tiene mucha relación con lo que estábamos viendo, ¿no? Yo creo que sí. Nada más una frase de Pellicer, de un poema de Pellicer, muy, muy rapidita. Dice: cunde la muerte, dice Pellicer, repleta de vida, hiede el odio, cadáver insepulto. El problema en este momento del mundo es el odio. Y el odio provoca todo tipo de conflictos. Entonces es una reflexión profunda del maestro Pellicer: cunde la muerte repleta de vida, hiede el odio, cadáver insepulto. Muy bien, yo por mi parte les traje que me llegó hace poquito, que es pues la verdad una obra magistral, porque es ni más ni menos que la biografía de Carl Schmitt. Carl Schmitt es pues uno de los grandes teóricos del derecho del siglo XX, polémico hasta... Del derecho constitucional. Y de la teoría política, en realidad. Él tiene el texto es. Clásico de Schmitt, es El concepto de lo político, que es un texto electrizante, fabuloso, que te lleva años recuperarte de la potencia que tiene conceptual y filosófica de ese texto, que trata de definir la esencia de lo político como dada en función de la relación amigo-enemigo. ¿No? Lo político es lo que se define en función del amigo y el enemigo. Y es un autor muy polémico porque militó en el Partido Socialista. Bueno, estuvo vinculado más bien, ¿no? Creo que militó, de hecho, sí. Y
Entonces, después, al final de la Segunda Guerra, estuvo incluso recluido de alguna manera por los aliados cuando triunfan. Y entonces terminó de alguna manera postrado por haber tenido esa cercanía con el nazismo, pero fue uno de los grandes teóricos alemanes del derecho, de la tradición jurídica alemana. Uno de los grandes fue Carl Schmitt. Y pues yo, navegando ociosamente en internet, en Amazon concretamente, vi que ya está la biografía. Yo no sabía que la estaba redactando. El autor Reinhard Mehring es uno de los grandes estudiosos de la obra de Schmitt, pero yo no sabía que estaba redactando la biografía, y entonces pues nomás la vi, pues lo pedí, me llegó como en 5 días aquí a Villahermosa. Así pues que, muy bien. Sí, es una... Yo no tengo el libro a la mano, pero voy a recomendar un texto de una autora judía, para que no digan que no se recomienda. Una autora judía interesantísima, brillante, polémica, que se llama Hannah Arendt. Claro. Alemana, pues, pero de origen judío. Cuya relación con Heidegger, por ejemplo, fue cuestionada ella, y luego ella cuestiona a Heidegger porque también por su vinculación con ese régimen nazista que tú haces referencia cuando fue rector de la Universidad de Friburgo, si mal no recuerdo, Heidegger. Pero bueno, en fin, la biografía de Hannah Arendt es una biografía, no tengo a la mano el texto, no tengo a la mano el libro. La próxima vez que me inviten lo prometo traerlo. Es brillante y habla de esta mujer polémica que su momento más intenso lo tuvo cuando fue corresponsal de New Yorker a los juicios de Eichmann, o al juicio de Eichmann, el supuesto terrible carnicero nazi, que ella demuestra, perfectamente lo demuestra en sus escritos que publica en New Yorker y que luego lo va a publicar como los juicios de Eichmann, que era un mediocre, que era simplemente un burócrata, que era un hombre útil, pero de ninguna manera un criminal y un asesino, y entonces acuña el famosísimo concepto de la banalidad del mal. Hannah Arendt. Es Eichmann en Jerusalén, ensayo sobre la banalidad del mal. Así es, impresionante. Es una autora verdaderamente imprescindible para entender la situación del mundo actual y sobre todo los temas que hemos estado tocando esa noche. Yo también traje otro más que también me llegó, me aproveché y pedí de la autora no la conocía, Beatriz Häuser, Reading Clausewitz, leyendo a Clausewitz. Bueno. Es un estudio sobre la obra clásica de Clausewitz, de la guerra, que es, yo creo que del siglo XIX, uno de los grandes libros del siglo XIX, que podrían ser, pues yo que sé, El origen de las especies, El Capital, el Manifiesto del Partido Comunista, La Comedia Humana de Balzac, y uno de ellos es sobre la guerra de Clausewitz, que está publicado en 1832. Y esta profesora de la universidad, ahora les digo, una universidad en Inglaterra, hace un análisis exhaustivo de la obra misma, de la biografía del autor y luego de las distintas interpretaciones que se han hecho de la obra, de esta obra tan importante, que fue leída por Mao, por Lenin, por Stalin, por guerrilleros, que es un texto, digamos, de cabecera para la estrategia, no nada más militar, sino para la estrategia política, uno de los grandes textos del siglo XIX. Entonces, bueno, pues también yo pedí este texto leyendo a Clausewitz de Beatriz Häuser. Perfecto. Bueno, y como ya es costumbre también, nos mandan del Instituto de Cultura la agenda cultural para el mes de abril. Recordarles que esta semana es una serie de actividades en el marco del Día Mundial del Arte. La Casa de Artes José Gorostiza va a albergar una serie de actividades que se van a desarrollar en ese sentido. Y bueno, en horarios de 4 de la tarde a 8 de la noche pueden asistir, martes, miércoles, jueves y viernes. Algunas cosas interesantes que se ven. El miércoles, por ejemplo, este miércoles 13 de abril, se dará una conferencia llamada Café Digital 19, las jornadas de artistas cubanos, a cargo de la autora Grisel Pujalá, patrocinada por la Universidad de las Indias Occidentales, ¿no? Entonces, vale la pena. Esto es en el Jaguar Despertado a las 7 de la noche, ¿no? Entre algunas otras actividades ahí que podemos citar. Pues bueno, doctor, en verdad, un verdadero placer y un privilegio tenerlo aquí en la cabina con nosotros. Gracias. Gracias, Jorge. Mantener la invitación abierta, por supuesto, a este espacio las veces que quiera. ¿Cómo no? Y pues agradecerle, en verdad, muchísimo las aportaciones que nos ha dado. Jorge tiene un libro interesantísimo sobre el Constituyente de 1914, sobre la Convención de Aguascalientes. A ver si pronto nos acompañas de nuevo para hablar sobre eso. ¿Te parece? Sí, con mucho gusto. Estupendo. Pues muy Excelente. bien. Ico. Pues Ismael, muchas gracias. De nuevo cuenta, gracias también a ustedes por escucharnos por Sintonía UTAP 102.5 de FM, porque los lagartos también leen. El lagarto oculto. Hasta la próxima.
Esto fue El Lagarto Culto, un programa de análisis, debate, cine, libros y entrevista. No dejes de sintonizarnos nuevamente a las 20 horas por Sintonía UTAP en el 102.5 de FM, porque los lagartos también leen El Lagarto Culto. Hasta la próxima.